Él lo tenía todo: seguridad, posición, respeto. Vivía dentro del palacio, cerca del rey, lejos del dolor, lejos del caos. Pero aún así, una noticia fue suficiente para quebrarlo por dentro. No fue una amenaza directa, no fue algo contra él. Fue algo que ocurrió lejos, pero que golpeó su corazón como si fuera personal. Jerusalén. Los muros estaban en el suelo, las puertas quemadas, y el pueblo, expuesto, vulnerable, avergonzado. Y en ese instante, un hombre que tenía una vida estable se dio cuenta de que ya no podía seguir viviendo como si nada estuviera pasando. Porque cuando Dios decide llamarte, Él no comienza con una orden, comienza con una inquietud, un dolor que no entiendes, un peso que no se va, una preocupación que crece, incluso cuando no debería. Y tal vez lo que estás sintiendo hoy no sea solo preocupación, sino el inicio de un llamado. Nehemías no era un hombre común, pero tampoco era alguien que esperarías ver en medio de una reconstrucción. No era guerrero, no era profeta, no era sacerdote, era copero del rey. Y eso, en aquella época, significaba mucho más que servir vino. Nehemías vivía dentro del palacio del rey Artajerjes, uno de los hombres más poderosos del mundo en ese tiempo. Tenía acceso directo, tenía confianza, tenía una posición que muchos desearían. Mientras su pueblo vivía en dificultad, él estaba rodeado de comodidad, pero es exactamente aquí donde comienza algo que muchos no entienden, porque el llamado de Dios no depende del lugar donde estás. Comienza dentro de ti. Nehemías capítulo 1 muestra un detalle simple, pero extremadamente poderoso. Él pregunta: ¿cómo están los judíos que escaparon y cómo está Jerusalén? Nehemías 1:2. Ahora piensa conmigo. Él podría no haber preguntado, podría simplemente seguir con su vida, podría ignorar todo aquello. Al fin y al cabo, él estaba bien, pero no. Algo dentro de él quería saber, y esa es la primera señal de que algo mayor está comenzando. Cuando empiezas a preocuparte por algo que antes no te incomodaba, cuando empiezas a pensar en algo que no sale de tu cabeza, cuando eso empieza pequeño, pero va creciendo. Y cuando llega la respuesta, no llega ligera. De los que quedaron están en gran miseria y desprecio. Los muros de Jerusalén están derribados y sus puertas quemadas por el fuego. Nehemías 1:3. Eso no era solo información, era peso, era vergüenza, era destrucción. Jerusalén no era solo una ciudad, era símbolo de la presencia de Dios, era identidad, era historia, era promesa. Y ahora, todo estaba en el suelo. Y en ese momento, algo cambia dentro de Nehemías. Porque llega un punto en el que dejas de solo escuchar y empiezas a sentir. Y cuando sientes, ya no puedes fingir que no tiene nada que ver contigo, porque Dios no llama a través del ruido. Él llama a través de la incomodidad. Y en ese instante, el problema de Jerusalén dejó de ser distante, se volvió personal. Y cuando algo se vuelve personal, tu vida nunca vuelve a ser la misma. La Biblia podría simplemente decir que Nehemías se preocupó, pero no dice eso. Se asegura de mostrar algo mucho más profundo. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Nehemías 1:4. Él no reaccionó como alguien informado, reaccionó como alguien impactado. No siguió de pie, no continuó con su rutina. No intentó distraerse, se detuvo, se sentó y lloró. Ahora piensa en esto: un hombre dentro del palacio, con posición, con estabilidad, quebrado por un dolor que no era directamente suyo. Esto revela algo que hoy casi nadie vive: sensibilidad espiritual, porque hoy la mayoría escucha cosas así y sigue con su vida. Ve sufrimiento, ve caos, ve destrucción y sigue desplazando la pantalla. Pero Nehemías no pudo hacer eso, porque cuando Dios empieza a trabajar dentro de alguien, le quita la capacidad de ignorar. Y ese momento no fue rápido, no fue algo de unos minutos. La Biblia dice: y estuve en duelo por algunos días. Nehemías 1:4. Días. No fue una emoción pasajera, no fue un impacto momentáneo.
fue algo que permaneció. Y esto es importante, porque mucha gente cree que el llamado es emoción, pero en realidad el llamado comienza como peso, un peso que permanece, una incomodidad que no se va, un dolor que insiste, y cuanto más intentas ignorarlo, más vuelve. Nehemías no intentó huir de eso, no se distrajo, no se anestesió, no intentó apagarlo, permitió que eso creciera dentro de él. Y eso es raro, porque sentir de verdad duele, y la mayoría de las personas prefiere no sentir. Pero aquellos a quienes Dios usa son los que permiten sentir, y entonces algo aún más profundo sucede. El dolor no lleva a Nehemías a una acción inmediata, lo lleva a Dios. Y estuve ayunando y orando delante del Dios de los cielos. Nehemías 1:4. Esto cambia todo, porque la reacción natural sería actuar rápido, resolver, intentar arreglar. Pero Nehemías entiende algo que pocos entienden. Antes de actuar, hay que alinearse. Antes de hacer, hay que buscar. Y esto separa el impulso del propósito. Él comienza a orar, y su oración no es superficial, no es genérica, no es automática. Comienza reconociendo quién es Dios. Oh Señor, Dios de los cielos, grande y temible. Nehemías 1:5. No empieza hablando del problema. Empieza reconociendo la autoridad de Dios. Esto es estructura. Esto es fundamento. Porque cuando entiendes quién es Dios, el tamaño del problema cambia. Y entonces Él va más allá. No señala con el dedo, no culpa a otros. Él dice, hemos pecado contra ti. Nehemías 1:6. ¿Notas eso? Él se incluye. No dice, ellos fallaron. Dice, nosotros fallamos. Esto es madurez espiritual, porque quien realmente quiere cambio no se coloca como espectador, se coloca como parte. Y eso cambia completamente la postura, porque mientras alguien se ve como víctima, permanece paralizado. Pero cuando alguien asume responsabilidad, comienza a moverse. Y Nehemías entendió eso. El dolor lo llevó a la oración, y la oración lo llevó a la conciencia, y la conciencia empieza a preparar el camino. Después de reconocer el pecado, después de humillarse, después de alinear su corazón, Nehemías hace algo que revela el nivel de su fe. Él comienza a recordar, pero no es un recuerdo común, es un recuerdo basado en la palabra. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés. Nehemías 1:8. Ahora presta atención a esto. Nehemías no está trayendo ideas propias. No está intentando crear una solución humana. Se está apoyando en lo que Dios ya había dicho. Esto lo cambia todo, porque la fe no es un sentimiento, la fe es confianza en aquello que Dios ya declaró. Y Nehemías continúa, si se vuelven a mí, aunque estén esparcidos, yo los reuniré. Nehemías 1:9. Mira el escenario. Jerusalén destruida, pueblo en miseria, vergüenza, ruina. Pero aún así, Nehemías no está atrapado en la realidad actual. Él ya está viendo restauración, y esto es clave, porque quien vive mirando solo lo que está pasando se paraliza, pero quien se apoya en la promesa puede ver más allá. Nehemías todavía no había hecho nada, no había hablado con el rey, no había comenzado ninguna obra, pero dentro de él, la reconstrucción ya había comenzado, porque toda transformación externa empieza primero dentro. Y aquí entra algo que separa a las personas comunes de las personas que cargan propósito. Nehemías no solo ve el problema, comienza a posicionarse como parte de la solución, pero no de cualquier manera. No se levanta diciendo, yo voy a resolver esto. Él sigue dependiente, sigue consciente, sigue alineado, y entonces hace una petición directa, clara, sin rodeos. Concede buen éxito a tu siervo hoy, y dale gracia delante de este hombre. Nehemías 1:11. Este hombre era el rey, el hombre más poderoso de esa región, y aquí comienza la tensión, porque presentarse delante del rey con tristeza no estaba permitido. Era peligroso. Podía interpretarse como falta de respeto, o incluso como amenaza, y eso podía costar la vida. Ahora piensa en esto. Nehemías aún ni siquiera había salido de su lugar,
pero el riesgo ya existe, y esto muestra algo muy importante. Cuando Dios te llama, el camino no viene sin riesgo, no viene cómodo, no viene seguro, pero viene con dirección, y eso lo cambia todo. Nehemías todavía está orando, todavía está en el proceso, todavía no ha dado ningún paso visible, pero algo ya cambió completamente. Antes, él vivía una vida cómoda, ahora lleva una misión. Antes, estaba lejos del problema. Ahora siente el peso como si fuera suyo. Antes estaba estable, ahora está siendo preparado. Y este es el comienzo de todo. Porque el llamado de Dios no empieza cuando actúas, empieza cuando ya no puedes ignorar, cuando eso ocupa espacio, cuando eso crece, cuando eso se vuelve parte de ti. Y a partir de ese punto, no hay vuelta atrás. Nehemías ya había llorado, ya había orado, ya había entendido el peso, ya había alineado su corazón con Dios, pero aún así, nada ocurrió de inmediato. Y esto rompe la expectativa de mucha gente, porque cuando alguien entiende su propósito, la tendencia es querer actuar rápido, resolver de inmediato, dar un paso sin esperar. Pero Nehemías no hizo eso. Él esperó, y esa espera no fue corta. El capítulo 2 muestra que esto ocurrió meses después. Meses, silencio, rutina, días aparentemente normales. Pero por dentro, todo ya era diferente. Ahora presta atención a esto, porque aquí está uno de los puntos más profundos de este proceso. Dios no solo estaba preparando la situación, estaba preparando a Nehemías, porque es fácil querer resolver un problema, difícil es estar listo para sostener la solución. Y mucha gente se pierde exactamente aquí. Recibe un llamado, siente la incomodidad, pero no soporta el proceso. Quiere saltar etapas, quiere acelerar el tiempo, quiere llegar al resultado, sin pasar por la formación. Pero Nehemías no. Él permaneció en su lugar, siguió sirviendo, siguió siendo fiel en lo que ya hacía. Y esto es poderoso, porque mientras nada visible sucede, Dios trabaja en lo invisible, ajusta pensamientos, fortalece el carácter, organiza las emociones, prepara la estructura, y cuando llega el momento correcto, todo comienza a encajar. Y entonces, finalmente, el día llega. Nehemías está delante del rey, haciendo lo que siempre hacía, sirviendo. Pero ahora hay algo diferente. No está en el ambiente, no está en las personas, está en él. El rey lo percibe. ¿Por qué está triste tu rostro si no estás enfermo? Nehemías 2:2. Ahora la tensión aumenta, porque esto no estaba permitido. Mostrar tristeza delante del rey podía ser visto como falta de respeto, o peor, como una amenaza, y Nehemías lo sabe. La Biblia dice claramente, tuve mucho temor. Nehemías 2:2. Él sintió miedo, miedo real, miedo a las consecuencias, miedo a lo que podía pasar. Y esto es importante, porque mucha gente cree que quien es llamado por Dios no siente miedo. Pero eso no es verdad. Nehemías sintió, y sintió mucho, pero el llamado no elimina el miedo, te hace actuar a pesar de él. Y aún con miedo, Nehemías habla. ¿Cómo no estará triste mi rostro, estando la ciudad en ruinas? Nehemías 2:3. Él no esconde, no disimula, no intenta escapar. Él asume, se posiciona. Y este es el punto de quiebre, porque hasta aquí todo era interno. Dolor, oración, esperas, proceso. Pero ahora, el llamado comienza a salir de adentro y entrar en la realidad. Y eso exige valentía, porque pensar es seguro, sentir es interno, orar es íntimo, pero hablar es exponerse. Y a partir de ese momento, ya no hay vuelta atrás. En aquel momento, todo podía salir mal. Nehemías se había expuesto, había mostrado tristeza delante del rey, había abierto su corazón en un ambiente donde eso no era común, y ahora la respuesta ya no estaba en sus manos. El rey observa, analiza, y entonces hace una pregunta simple. ¿Qué es lo que me pides? Nehemías 2:4. Y aquí sucede algo que muchos pasan por alto, pero que revela el nivel de dependencia de Nehemías. Antes de responder, él ora, y oré al Dios de los cielos. Nehemías 2:4. Ahora piensa en esto.
No fue una oración larga, no fue algo visible, fue rápida, silenciosa, pero esencial. Esto muestra que Nehemías no dependía de la situación, no dependía del estado de ánimo del rey, no dependía de la suerte, dependía de Dios. Y eso cambia completamente el resultado, porque cuando alguien aprende a buscar a Dios en medio de la presión, sus decisiones comienzan a llevar dirección, y entonces él habla, sin rodeos, sin miedo a parecer atrevido, sin reducir lo que iba a pedir. Si le agrada al rey, envíame a Judá para que la reconstruya. Nehemías 2:5. Ahora presta atención al peso de esto. Él no pidió una ayuda pequeña, no pidió algo superficial. Pidió autorización para salir del palacio, volver a un lugar destruido y reconstruir una ciudad entera. Esto no es una petición simple, es misión, es responsabilidad, es exposición, y aún así, él habla con claridad. Porque quien sabe lo que Dios puso dentro, no habla a medias. Y entonces el rey responde, pero no solo con palabras, entra en los detalles, pregunta el tiempo, pregunta la duración, comienza a considerar la petición, y Nehemías, preparado, responde con precisión, porque mientras él esperaba, Dios no estaba detenido. Dios estaba organizando todo dentro de él. Y entonces Nehemías va más allá. No solo pide autorización, pide recursos. Dame cartas para los gobernadores y una carta para Asaf, para que me dé madera. Nehemías 2:7-8. Ahora esto es fuerte, porque Nehemías no llega improvisando. Él sabe lo que necesita, sabe lo que va a enfrentar, sabe el tamaño de la misión. Esto muestra que la fe no es ausencia de planificación. La fe es actuar con dirección. Y entonces sucede algo que lo cambia todo. Y el rey me lo concedió, porque la buena mano de mi Dios estaba conmigo. Nehemías 2:8. No fue suerte, no fue coincidencia, no fue carisma, fue favor. Y ese favor no comenzó allí, comenzó atrás, en el llanto, en la oración, en la espera, en el proceso invisible. Y ahora, lo que se estaba formando en secreto comienza a manifestarse en público. Nehemías entró a esa sala como copero, pero salió como alguien con misión, salió con autorización, con recursos, con dirección, con propósito. Y esto revela algo poderoso. Cuando Dios abre una puerta, no la abre a medias, la abre de forma completa, pero solo después de que pasas por el proceso. Y ahora el camino deja de ser interno y comienza a hacerse real, con la autorización en las manos, con los recursos garantizados, con cartas firmadas por el rey. Nehemías finalmente sale del palacio. Ahora ya no es idea, ya no es oración, ya no es plan, es movimiento. Él atraviesa regiones, pasa por territorios, lleva consigo la responsabilidad de algo mucho mayor que él, y algo empieza a suceder incluso en el camino. La Biblia muestra que algunos hombres se incomodaron con eso. Oyendo esto, Sanbalat y Tobías se disgustaron en gran manera. Nehemías 2:10. Ahora mira esto. Nehemías aún ni siquiera ha llegado a Jerusalén. La obra ni siquiera ha comenzado. Y la oposición ya apareció. Esto es un patrón. Cada vez que algo nace de Dios, habrá resistencia, no siempre visible al principio, pero siempre presente. Porque cuando algo lleva propósito, incomoda. Y Nehemías no reacciona a eso, no discute, no confronta, no se distrae. Él continúa. Porque quien entiende el llamado no pierde tiempo con el ruido, y entonces llega Jerusalén, el lugar que él solo conocía por relatos, ahora está delante de sus ojos. Y aquí aparece un detalle que muestra el nivel de sabiduría de Nehemías. Él no sale hablando, no hace anuncio, no reúne al pueblo, no expone el plan. La Biblia dice, no declaré a nadie lo que mi Dios había puesto en mi corazón. Nehemías 2:12. Esto es profundo, porque hoy la mayoría siente algo y ya sale contándolo. Expone todo, comparte antes de tiempo, pero Nehemías guarda. Él entiende que no todo proceso debe ser público, y eso protege el propósito. Durante la noche, en silencio, Nehemías sale a ver la ciudad, sin audiencia, sin anuncio, sin ruido, solo él y la realidad.
Salí de noche y observé los muros de Jerusalén, que estaban derribados. Nehemías 2:13. Ahora imagina esta escena: oscuridad, ruinas, puertas quemadas, piedras esparcidas, un silencio pesado. Y allí ya no hay relato, ya no hay imaginación, es real. Y este momento es esencial, porque una cosa es escuchar sobre un problema, y otra muy distinta es enfrentarlo de frente. Y Nehemías no desvía la mirada, él observa, camina, evalúa. La Biblia incluso dice que en algunos puntos ni siquiera había espacio para que el animal pasara. No había lugar por donde pasara el animal. Nehemías 2:14. Era peor de lo que él imaginaba, mucho peor. Y aquí está un punto que mucha gente no soporta, porque cuando enfrentas la realidad, sin filtros, sin maquillaje, sin romantizar, te das cuenta del tamaño del desafío, y eso puede paralizar o puede posicionar. Nehemías no se desespera, no retrocede, no piensa en desistir. Él absorbe, procesa, entiende, porque quien fue preparado en lo secreto no se rompe al enfrentarse con la realidad. Y este momento, silencioso, pesado, real, es donde el llamado deja de ser idea y se convierte en convicción. Ahora él sabe, no por lo que escuchó, sino por lo que vio. Y cuando ves de verdad, ya no vuelves a ser el mismo. Después de ver todo, de recorrer la ciudad, de sentir el peso real de la destrucción, Nehemías finalmente decide hablar. Pero no habla de cualquier manera. No llega imponiendo, no llega acusando, no llega señalando errores. Él comienza conectando. Vosotros veis la miseria en que estamos. Nehemías 2:17. Observa esto. No dice, ustedes están. Dice, nosotros estamos. Eso lo cambia todo. Porque nadie sigue a alguien que se coloca por encima, pero sí sigue a quien se coloca al lado. Y entonces continúa. Jerusalén está desolada y sus puertas quemadas. Nehemías 2:17. Él no oculta la realidad, no suaviza, no maquilla la situación, muestra exactamente cómo está, porque no hay reconstrucción sin primero enfrentar la verdad. Y entonces viene el giro. Venid y reedifiquemos los muros de Jerusalén. Nehemías 2:17. Ahora ya no es solo dolor, ya no es solo diagnóstico. Ahora hay dirección, ahora hay llamado, ahora hay acción. Pero Nehemías no se detiene ahí. Él entiende que el pueblo necesitaba algo más que una invitación, necesitaba motivación, necesitaba esperanza, y entonces comparte algo que cambia completamente el ambiente. Les declaré cómo la buena mano de mi Dios había estado conmigo. Nehemías 2:18. Él cuenta lo que pasó, el favor, la respuesta, la intervención de Dios. Y esto es poderoso. Porque cuando alguien ve que Dios ya está involucrado, la fe crece, el miedo disminuye, la esperanza regresa, y entonces llega la respuesta. Levantémonos y edifiquemos. Nehemías 2:18. Ahora presta atención a esto. Lo que antes era solo un peso dentro de un hombre, ahora se convirtió en movimiento dentro de un pueblo. Eso es liderazgo. No es hacerlo todo solo. Es despertar a otros. Es transformar dolor en dirección y dirección en acción colectiva. Pero como siempre, cuando algo empieza a avanzar, la oposición aparece. Sanbalat, Tobías y Gesem se burlaron de nosotros. Nehemías 2:19. Primero viene el desprecio, luego la duda. ¿Qué es esto que hacéis? ¿Os rebeláis contra el rey? Nehemías 2:19. Intentan distorsionar. Intentan intimidar, intentan debilitar, y esto sigue siendo el mismo patrón hasta hoy. Cuando alguien decide levantarse, cuando alguien decide reconstruir, cuando alguien sale de la estancación, siempre aparecerán voces contrarias, burla, crítica, duda, intentos de detener. Pero Nehemías no entra en su juego, no discute, no pierde tiempo. Él responde con convicción. El Dios de los cielos es quien nos hará prosperar. Nehemías 2:20. Mira esto. No se apoya en su capacidad, no se apoya en los recursos, no se apoya en la aprobación de otros, se apoya en Dios.
Y eso cambia completamente la postura. Porque quien sabe que Dios está en control no necesita probar nada a nadie. Y entonces deja claro: nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Nehemías 2:20. Ahora ya no hay duda, no hay vacilación, no hay vuelta atrás. Lo que comenzó como un dolor, ahora se convirtió en una decisión. Y la decisión lo mueve todo. La decisión fue tomada. El pueblo respondió. La dirección estaba clara. Pero ahora venía la parte más difícil: comenzar. Porque mientras todo está en el campo de la idea, de la intención, de la voluntad, parece posible. Pero cuando llega el momento de poner las manos, de enfrentar el esfuerzo, de lidiar con el peso real, es ahí donde muchos se detienen. Pero Nehemías no permitió que eso sucediera. El capítulo 3 comienza mostrando algo que pocos valoran, pero que revela la fuerza de lo que estaba ocurriendo. Cada persona comienza a asumir una parte: sacerdotes, familias, hombres comunes, todos involucrados. Y se levantó Eliasib y edificaron la puerta de las ovejas. Nehemías 3:1. Ahora presta atención a esto. No fue una sola persona haciendo todo. Fue un pueblo entero asumiendo responsabilidad, cada uno haciendo su parte, cada uno reconstruyendo un tramo. Y esto es poderoso, porque las grandes reconstrucciones no suceden con grandes discursos, suceden con pequeñas acciones constantes, piedra por piedra, parte por parte, día tras día. Pero junto con el trabajo viene el cansancio, viene el desgaste, viene el peso físico, y junto a eso viene algo aún más peligroso: las voces de afuera. Oyendo Sanbalat, se encendió en ira y se burló. Nehemías 4:1. Ahora la oposición ya no es silenciosa, ahora es abierta, ahora es directa, ahora es constante. Comienzan a ridiculizar. ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Resucitarán de los montones de polvo las piedras quemadas? Nehemías 4:2. Mira el nivel de esto. No están solo criticando, están intentando destruir la confianza. Intentan hacer parecer imposible, intentan hacer parecer inútil. Y esto es muy real, porque cada vez que alguien comienza a reconstruir algo en su vida, siempre aparece alguien diciendo que no va a funcionar, que ya terminó, que no hay solución, que no lo vas a lograr. Entonces viene la respuesta de Nehemías, y presta atención, porque él no responde discutiendo, no entra en confrontación directa, él ora. Oye, oh Dios nuestro, porque somos despreciados. Nehemías 4:4. Lleva la situación a Dios, no la carga solo, no intenta demostrar nada, simplemente continúa. Así edificamos el muro, y todo el muro fue terminado. Nehemías 4:6. Ahora mira esto: incluso con crítica, incluso con oposición, incluso con desgaste, la obra continúa. Y la Biblia explica por qué. Porque el pueblo tenía ánimo para trabajar. Nehemías 4:6. Ese es el secreto: ánimo, determinación, decisión firme. Porque cuando el propósito es claro, el cansancio no detiene, la crítica no paraliza, el miedo no domina, pero la presión aumenta. La oposición deja de ser solo palabras y comienza a convertirse en amenaza. Todos conspiraron para venir a atacar Jerusalén. Nehemías 4:8. Ahora ya no es solo crítica, es peligro real. Y aquí entra uno de los puntos más fuertes de Nehemías. Él no elige entre orar o actuar, hace ambos. Oramos a nuestro Dios y pusimos guardia contra ellos. Nehemías 4:9. Esto es equilibrio, espiritual y práctico, fe y acción, dependencia y estrategia. Y entonces el pueblo trabaja, pero ahora de una forma diferente. Los que edificaban, con una mano hacían la obra y con la otra sostenían la espada. Nehemías 4:17. Ahora imagina esta escena: un pueblo reconstruyendo, pero al mismo tiempo listo para luchar, trabajando, pero atento, avanzando, pero vigilante. Y esto es la realidad de quien decide reconstruir. No es un camino tranquilo, no es un proceso ligero, es construcción en medio de la presión, es avance en medio del riesgo, es fe en medio del miedo, pero aún así,
La obra no se detiene, porque quien entiende el llamado no abandona a mitad del camino, y lo que comenzó como un dolor, ahora se convirtió en un movimiento constante, y ese movimiento ya no depende solo de emoción, depende de decisión. Nehemías no comenzó como constructor, no comenzó como líder de una obra, no comenzó con un plan listo, comenzó con un dolor, una noticia, una incomodidad, una inquietud que no pudo ignorar, y fue ahí, en ese momento simple, donde todo comenzó, no en el palacio, no delante del rey, no en la reconstrucción de los muros, sino dentro de él. Porque antes de que Dios cambie una ciudad, Él cambia un corazón. Antes de levantar una estructura, levanta una conciencia. Antes de reconstruir algo por fuera, comienza por dentro. Y Nehemías entendió eso. No corrió, no actuó por impulso, no intentó resolver solo. Lloró, oró, esperó, se preparó y entonces actuó. Y cuando actuó, no fue en su propia fuerza. Fue con dirección, fue con propósito, fue con la mano de Dios guiando cada paso. Y por eso, lo que parecía imposible comenzó a suceder. Porque el llamado de Dios nunca viene acompañado de facilidad, pero siempre viene acompañado de dirección. Y tal vez lo que estás viviendo hoy no sea solo un problema, tal vez sea un llamado, un área de tu vida que está en ruinas, un lugar que necesita ser reconstruido, algo que has estado ignorando, pero que sigue regresando. Y la pregunta no es si eso existe. La pregunta es, ¿vas a seguir ignorándolo? ¿O vas a responder como respondió Nehemías? Porque puede ser que aquello que hoy te incomoda sea exactamente el punto donde Dios quiere comenzar algo nuevo en tu vida.